Gracia y paz para todos ustedes. Estamos en esta noche en nuestro servicio online y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que estamos juntos y se están ya conectando al servicio en vivo. Apóstol, buenas noches, gracia y paz. Bendiciones para todos, un saludo muy cordial, extensivo a todos nuestros amados hermanos, quienes poco a poco van a ir entrando, conectándose a esta red y esperamos de que este tiempo el Señor nos ministre, podamos aprender, podamos no solamente aprender, sino también aplicar lo que hemos aprendido a nuestras vidas para cada día ser como Cristo es y para andar como Él anda, para hablar como Él habla, para ver como Él ve y para sentir como Él siente. De manera de que para todos ustedes en esta preciosa noche esperamos de que puedas estar muy atento a lo que vamos a compartir. ¿Ok? Hoy vamos a compartir los 5 sentidos y los 5 ministerios. Cómo los ministerios se relacionan con nuestros sentidos y qué ocasionan ello. Entonces vas a estar muy atento, vas a sacar unos 50 minutos para poder compartir esta parte y ten lápiz, ten allí tu cuaderno de notas para que puedas entonces copiar lo que te interese y poder aplicar a tu vida. Pastor Julián. Amén. Le damos gloria a Dios por todo lo que estamos haciendo, recordando, apóstol, que estamos haciendo todo lo pertinente para el protocolo de bioseguridad, para que pronto, dándole gloria a Dios, nos podamos reunir. Aunque nos hemos reunido virtualmente, mucha gente ha querido volverse a reunir, me ha dicho apóstol, han hablado con el apóstol, ¿cuándo vamos a abrir? Pero la prudencia es lo mejor que debemos de tener. Vamos a hacerlo lo mejor posible, estamos trabajando en ello, ya estamos con el protocolo de seguridad y necesitamos de que usted como hermano esté dispuesto a servir, esté dispuesto a acatar las órdenes que se nos han dado para que podamos tener nuestros servicios en vivo. Sí, muy bien, hay unos protocolos a ejercitar, a hacer. Espero que usted no se incomode ni se ponga de pronto mal, pero son cosas que nos han colocado. Ejemplo, cuando vayas a venir, si nos llamas, entonces te anotamos. El cupo máximo es de 50 personas por reunión, o sea, podemos hacer una reunión a las 8 y podemos hacer una reunión a las 11 con 50 personas, ¿ok? El protocolo es que venimos, nos lavamos las manos o nos echamos el gel, los zapatos nos toman la temperatura y pasamos al asiento correspondiente. Primero hay que inscribirse. Pero usted primero debe inscribirse porque hay que llenar una planilla. Debes de llamar y decir, yo voy a ir a la reunión, 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 para poder entrar así. No era así primero, ahora ya es así, ¿cierto? Entonces no es venir por venir y que venga que yo voy a entrar, sino que viene, por eso se llama un protocolo y esperamos de que esto usted lo acate de la mejor manera, ¿ok? Se está en la reunión con su tapabocas, como tal recibimos durante hora y 10 o 15 minutos la enseñanza y luego salimos sin hacer tumulto, sin despedirnos en el lugar, etcétera, etcétera, y entonces vamos saliendo ordenadamente. Mis amados, todo esto son cambios que deparan. Hay otros municipios que están todavía más restringidos que lo que nosotros estamos, pero gloria a Dios por este tiempo y este momento, y estamos haciendo todo lo posible por, escúcheme bien, por reabrir el lugar para que nos volvamos a congregar y a recibir directamente. Así que mis amados, gloria a Dios. Bueno, mis amados, vamos a orar para
comenzar con este tema tan especial y vamos a decirle, Señor, gracias por esta noche, por tu gracia, por tu bondad, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado. Gracias, Señor, por los hermanos que han dispuesto su corazón para poder inquirir en tu palabra, estar reunidos, Señor, en tu gracia, en tu poder. Y gracias, mi Cristo, porque hasta tu gracia nos cobija y nos ha ayudado, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, a todo aquel que esté enfermo. Declaramos esa sanidad del cielo sobre su vida y declaramos el milagro sobrenatural de nuestro Señor. Padre, que esta palabra sea en nuestro corazón aliento de vida como lo ha sido hasta hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis amados, hemos estado hablando de unos temas muy espectaculares. Tenemos una serie y dentro de esa serie también Dios nos ha hablado. Estuvimos hablando con el apóstol y salió un tema muy especial, que es los 5 ministerios y cómo se relacionan los 5 ministerios con nuestros 5 sentidos. Y hoy vamos a tratar ese tema. Claro que sí. Entonces, apóstol, arranquemos. Bueno, vamos a leer 2 textos, sí, que está en Efesios capítulo 4, versículo, ¿qué me dices? El versículo donde dice que él mismo constituyó, ¿cierto?, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Él mismo lo constituye, ¿cierto? Efesios 4:11. Efesios 4:11, entonces colocamos como base para los ministerios. Pero vamos a ir a Hebreos capítulo 6, ¿cierto? Capítulo 5, perdón, 5, 13 y 14. Versículos 13 y 14. ¿Qué dice Pastor Julián? Dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Tremendo. Entonces, vamos a mirar cómo nuestros sentidos, ¿cierto?, se ajustan a los 5 ministerios. Vamos a hablar del apóstol. El apóstol, ¿qué sentido toca? El sentido de la vista, ¿sí? Los ojos del ministerio apostólico es encargado de la dirección y que te lleva por una doctrina sana, ¿cierto? Porque es protónico. Entonces, cuando nuestros sentidos están ejercitados dentro de lo que es el apostolado, nuestra visión va a ser clara, nuestra doctrina va a ser clara, ¿cierto? Y tendremos la dirección correcta. No habrá, como dice la palabra, que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque lo apostólico siempre apunta al principio, hacia Cristo, a revelar a Cristo en el corazón del hombre, y eso lo lleva a llevar una vida totalmente direccionada. Por eso uno de los sentidos más peligrosos que hay son los ojos. Todo lo ve, ¿cierto? Y por los ojos, por lo que vemos, muchas veces por lo que vemos, juzgamos. Y la palabra habla muy claro acerca. Mire, el amigo Job, él, en vista de eso, dice que hago pacto con mis ojos para no pecar, ¿ya? Mirando las doncellas de mi pueblo. Porque es que por los ojos entra la concupiscencia, y la concupiscencia altera el orden normal de Dios. Ver una mujer hermosa no es malo, ver un hombre gallardo y apuesto no es malo, pero muchas veces por la vista, cuando no la tenemos, como dicen,
allí en Hebreos que había necesidad de leche y no debían dar ni alimento sólido, los ojos se desvían, los ojos empiezan a codiciar. El Señor dijo, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. Ojo con esto. Y también dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que entres tuerto o pirata en el reino de Dios que con los ojos así. ¿Sí? También habla de que nosotros debemos de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces habla mucho acerca de esto, Pastor Julián. Sí, otro texto muy importante, apóstoles, puesto los ojos en Jesús. Correcto. El autor y el consumador de la vida. Apóstol, es tremendo esto porque podemos ver que hoy en día todo es visual, todo está de acuerdo a lo que se ve. Y según el apóstol Pablo, según lo que estamos mirando, cuando usted tiene bien el sentido de los ojos, hablemos del primer sentido, nos enseña, el apostolado nos enseña a ver las cosas correctamente como se deben de ver. Correcto. Entonces, hoy en día se necesita esa enseñanza para ver correctamente, enfocados en la eternidad, enfocados en la visión del Padre. Es tremendo, apóstol, esto, y también lo bonito del texto es que nos dice que cuando nosotros tenemos bien el sentido, en los sentidos educados, dice ahí que somos maduros y discernimos el bien y el mal. Porque hay muchas personas que ven lo malo como bueno y ven lo bueno como malo. Y entonces lo que estamos hablando hoy es que lo apostólico, una de las funciones principales que son los ojos, nos hace ver las cosas correctas. Correcto. Tremendo esto de la vista. ¿Ya? El Señor sanó a un ciego de la vista. En Apocalipsis, tu ciego. Dice que hay colirio para echarnos a los ojos para poder ver claramente. Esto es un tema que si nos podríamos quedar aquí compartiendo sobre los ojos, y los ojos son los que te direccionan. Amén. Porque son el que mira por dónde vas, qué vas a hacer, todas estas cosas. Entonces, una de las partes del desarrollo apostólico en la vida de la persona es tener una buena visión dentro del reino de Dios. Apóstol, hay una parte en el Antiguo Testamento que era un hombre llamado Sansón, un hombre que desde niño fue llevado por Dios para algo grande, y resulta que cuando él confiesa, decide jugar con la unción, decide jugar y revelar el secreto, lo primero que le quitan, después de quitarle las cadejas, fueron ¿qué? Los ojos. Eso tiene mucho que... Sí. Porque es que hay muchos hermanos llenos del Espíritu, jugando con Dios, y lo segundo que le van a quitar es la visión. La visión. Ya no ven las cosas del Señor, ya no las aprecian. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a hablar de el oído. El oído. El oído lo ministra o se relaciona con el ministerio profético. El ministerio profético. ¿Por qué el ministerio profético? Porque es el que escucha a Dios y dirige al pueblo, y al dirigir al pueblo nos lleva a la esperanza. ¿Cómo está nuestro oído en estos momentos? ¿Cierto? ¿Qué escuchamos? ¿Cierto? ¿Cómo a través de los sonidos, de las palabras, somos direccionados? Cuando desarrollamos nuestros sentidos del oír para escuchar, para que se desarrolle el mover profético en mi vida, esto me va a llevar a mí a algo muy maravilloso, que es que voy a poder escuchar la voz de Dios y voy a poder andar en esperanza de bendición. Entonces, mis amados, dice que tienen ojos
y no ven. Tienes oído y no oyen. Tremendo, ¿ya? Porque no escuchan la voz de Dios. Dice que en Jeremías dice que se taparon los oídos para no escuchar la voz de Dios. Se taparon y engrosaron su corazón. Y también podemos hablar mucho del oír, ¿ya? Entonces, el ministerio profético, cuando hay un ministerio profético, activa el oído para que vuelva ese oído a las coordenadas o los decibeles, si lo podemos hacer así, correctos que se perdió en el Edén, porque en el Edén el oído fue trastocado. Allí cuando Satanás le habla a Eva, el sonido de las palabras fue trastocado y el hombre empezó a escuchar más lo que no le conviene que lo que le conviene. Dios le dijo, mira, del árbol, de todos estos 3 árboles puedes comer, de todo árbol que hay en el fruto puedes comer menos de uno. Él podía comer la fruta, el mango, la papaya, de todo, porque esos frutos eran ¿para qué? Para el cuerpo, ¿sí o no? Pero había un árbol que no se podía tocar, y era el árbol de la vida, ¿ya? Porque el árbol de la vida ministra, ¿sí?, directamente con Dios, es eterno. La ciencia del bien y el mal para el alma. Adán no tenía que aprender arquitectura para hacer un puente. Adán no tuvo que ponerse a esperar que sacaran un diccionario para poder decirle, este es un caimán, aquel es un armadillo, aquel es un búfalo. No, él, por medio, escúcheme bien, por medio de la ciencia de Dios, en lo correcto de Dios, puso los nombres a todos los animales. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Que vino alguien y distorsionó el oído, dañó el oído. ¿Usted no le parece que Job dice por ahí que es que de oídas te había oído? A veces escuchamos por allá como una vocecita, pero no claramente. Pero el ministerio profético ministra nuestro oído. El ministerio apostólico ministra nuestra visión. ¿Ya? Ahora, en Jeremías dice, ¿quién vio y quién oyó? ¿Quién vio y quién oyó? ¿Ya? No es solamente ver, sino también oír. ¿Quién estuvo en mi secreto para que hubiera hecho ir y predicar y hecho volver al pueblo del mal camino? Pastor. Tremendo, apóstol. Y podemos ver que también Jesús les decía a sus discípulos, el que oye y hace estas palabras, le compararé con un hombre prudente. Pero el que oye y no las hace, les compararé con un hombre insensato. Correcto, el que oye. Santiago nos dice, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores. Apóstol, es tremendo porque entonces el ministerio profético es aquel que nos lleva y nos direcciona a escuchar la voz de Dios, pero también nos exige la práctica de eso. Entonces quiere decir que cuando yo tengo los ojos mirando correctamente y oyendo correctamente, mi vida va a estar basada en lo correcto y lo verdadero, dentro del bien. Ahora, apóstol, dice la Biblia en las cartas en la carta de Apocalipsis, dice, cada que le hablaba a las iglesias, dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Y Él es el espíritu de la profecía. Y en las 7 cartas dice, el que oiga. El que oiga. Qué interesante, bastante tremendo lo que es la parte del oír. Entonces, por eso, tanto el ministerio apostólico y profético son atacados. ¿Sabe por qué?
porque Satanás no quiere que usted vea, ¿cierto? Ni entienda ni comprenda el camino por donde debe andar. Y Satanás no quiere que usted oiga lo que debe de oír, palabra de vida. Despertaré mañana tras mañana y me dará palabra de vida para aquellos que están cansados y abatidos. Pero no hay quien escuche. Antes volvieron la espalda, se volvieron a adorar el sol, se volvieron a adorar los ídolos. Entonces hoy en día el ministerio profético es muy atacado porque también han habido personas que no han hecho lo que realmente deben de hacer, ¿cierto? Han entrado en una disfunción y han abusado del ministerio tanto apostólico y profético. Por eso el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y te llevará al lugar donde realmente se maneja correctamente el ministerio. ¿Algo más o pasamos al siguiente? Pasemos al siguiente. Ay, Señor. El siguiente es el tacto, ¿cierto? El tacto el tacto es el ministerio de evangelista, o sea, el evangelista. ¿Qué hace el evangelista? ¿Cómo trabaja con el tacto? Es que debe de sentir amor por las almas, ¿cierto? Que están lejos de Jesús y extiende la mano y lo saca del pozo de la desesperación. Por eso usa la mano, por eso ministra la mano. ¿Sabe usted que en el templo había un señor que tenía la mano seca? Cuando llega Jesús, lo primero que hace es que, hey, usted que está allá, extiende tu mano, y él la extendió, porque hoy en día hay muchas manos secas, ¿ya? La obra de tus manos, ¿cuál es la obra de tus manos? Hoy se ha perdido el amor por las almas, la juventud se está perdiendo, hay unas corrientes mundanales que se están arrastrando los jóvenes, políticas, ¿cierto? Seculares, adoctrinamiento diabólico, pero no hay amor por las almas, porque las manos están secas. Y nuestras manos sirven para mucho, para sacar muchas vidas del pozo de la desesperación. ¿Cuánta gente está en estos momentos desesperada, angustiada? Entonces encuentra refugio en aquellas cosas que el mundo le brinda. ¿Ya? Pastor, ¿qué puede decir? Tremendo Jesús, tremendo lo que usted nos dice, apóstol, porque también Jesús dice que cogiendo en su mano arcilla o polvo, con su saliva hizo lodo y con sus manos le puso a ese ciego, le hizo lodo, pero fue con sus manos. Y es algo importante, apóstol, porque ese es el amor. Nuestras manos reflejan hechos, pero también con nuestras manos se aman. Ejemplo, en esta pandemia que ha venido sobre el mundo, algo que quitaron fue el contacto físico. Y nosotros los colombianos nos fue muy duro, no para todos, pero para muchos, porque nosotros los colombianos somos muy afectivos. Mientras que en otros países usted lo toca y lo demanda. Por ejemplo, en Estados Unidos usted no puede tocar a nadie, y en otros países. Entonces, apóstol, las manos demuestran ese amor, y hay una parábola, apóstol, donde dice que había un samaritano que lo hirieron por robarle. Y dice que pasó un sacerdote, pasó otro, pasó un escriba, fariseo, pero pasó un samaritano. Y tomándolo, le curó sus heridas. Uno no le cura las heridas con los pies, ni con los ojos, ni con los oídos. Uno le cura las heridas, le echó aceite, le frotó. Dice la Biblia que poniendo las manos sobre los enfermos, no dice poniendo los ojos, ni tampoco los oídos, dice poniendo la mano sobre los enfermos, ellos serán ¿qué? Sanados. Y eso es el ministerio evangelístico, ese de amor. Mire, ese nadie lo quería coger, y hoy en día nadie quiere coger la juventud, apóstol.
Hoy en día nadie quiere coger a los ancianos. Hoy en día nadie quiere coger las mujeres que les tocó enfrentar la vida solo con sus hijos. Entonces, ese amor es el que está necesitando este mundo, el mensaje evangelístico. Sí, nuestras manos son expresión muy Cristo, ¿qué le clavaron? muy expresivos, claro. Sus Claro. manos. Sí, con nuestras manos tenemos mucha expresión para los otros seres humanos y por eso muchas veces el Señor dice, levantemos manos. Santas. ¿Cómo debemos levantar nuestras manos? ¿Cierto? Limpias, sin ira y sin contienda. Apóstol, y otra cosa que es tremendo es que en la alimentación de los 5,000, Jesús tomando, y no lo tomó con los ojos, no lo tomó Con las manos. con las manos, dio gracias al Padre y le dijo a los discípulos, denles de comer, con sus manos. Y sacó el Y pan. el pan lo sacó, hermano, y dice que la multiplicación fue en las manos de los apóstoles. Apóstoles, es tremendo esa. Entonces, si realmente nosotros entendemos el ministerio apostólico, profético y evangelista, sabemos que ellos ministran cada uno de nuestros sentidos. El evangelista me motiva a mí a ganar personas para el reino, Amén. para el reino de Dios, a sacar a aquellas personas que están atadas, que están abrumadas, que están desesperadas, mostrarles un camino, mostrarles una solución. Entonces es muy interesante esta parte cuando nosotros entendemos bien cómo los ministerios, los 5 ministerios, nos ministran los sentidos, porque a veces escuchamos pesadamente. ¿Qué es pesadamente? Ahí medio entendemos, y medio entendemos es que no entendemos nada, entonces no hacemos nada, ¿ya? Una pregunta que podemos hacernos, ¿cuántos discípulos tenemos nosotros en estos momentos? Si podemos hablar así de discípulos. ¿Cuántas personas les has hablado de Cristo en esta pandemia y lo tienes ahí dándole palabra, diciendo cuando abra la iglesia te voy a llevar, y lo tienes ahí? ¿Por qué? Porque las manos están contaminadas. Mire, hay una cosa muy tremenda. Me llamó mucho la atención cuando un hombre conforme al corazón de Dios, llamado David, todo lo que hizo por Dios, todo lo que hacía, pero cuando él dijo que él iba a hacer templo, le dijo, no. Y yo, Señor, ¿por qué? Porque tus manos están manchadas con sangre. Tus manos están manchadas con sangre. Entonces, mi amado, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, que yo me pongo a ver, este hombre llegaba, hacía para la guerra, mataba a los filisteos que fuera, y venía, se jugaba, entraba al santuario y ofrecía sacrificios y el Señor se los recibía. Pero cuando él dijo, voy a construirte templo, me dijo, no, porque tus manos están manchadas. Mire, hay cosas que nosotros podemos hacer para el Señor muy grandes, como David, pero ¿cómo están nuestras manos? Por eso muchas veces las obras que Dios nos mandó no las podemos hacer. David tenía los planos del templo, David tenía todo, porque el Señor se lo mostró a él, todo cómo debía ser el templo. David era un hombre que andaba en revelación continua con Dios. Tenía el dinero, tenía la plata. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dijo a su hijo, aquí están los planos y aquí está la plata para que usted construya el templo. Cosa que lo podía... Usted sabe lo que hubiera pasado si David hubiera construido el templo. Qué bendición para él, qué bendición. Pero oiga, ojo con las manos, ¿cierto? Manos derramadoras y pies derramadoras de sangre. Ojo con eso, ¿ok? ¿Hay algo? No, sí, es tremendo porque ese texto de Isaías no es. Ese es otro. Es cuando Dios le habla a David, porque de pronto podemos estar confundiendo. Entonces, para que lo rectifiquemos en esa parte. Claro, apóstol, volviendo al tema, quiero hablar de algo muy tremendo. Jesús vino a liberar
a los presos de la cárcel y a los que estaban cautivos. Y a Pablo y a Silas, creo que los cogieron y le ataron los pies y las manos, ¿cierto? Entonces eso quería decir que muchas veces lo que el diablo hace para que el evangelio no se extienda es atar estas dos grandes partes. Los pies, el apresto del evangelio. Vuestros pies llevan la paz, y vuestras manos. Entonces, ¿cuánta gente hay atada, apóstol? ¿Cuánta gente? A Jesús, ¿qué le clavaron? Le clavaron dos partes, sus manos y sus pies, para que no se pudiera mover del castigo que ellos pensaban que era un castigo tremendo. Amados, Dios nos dio libertad, así de que en el nombre de Jesús rompemos toda cadena que haya en tus manos, puestas por Satanás, para que el ministerio evangelístico no llegue a donde debe llegar. Apóstol, sigamos. Bueno, vamos al olfato, a la naricita, a eso que huele por allá cuando están fritando la carne, el chicharrón, cuando están haciendo el sancocho. Y uno dice, ay, ¿qué están haciendo? Huele a caucho quemado. El olfato. Aleluya, hermano. El olfato lo ministra el pastor, el ministerio pastoral, que guía a cada uno, y como él las conoce, él te lleva a un alimento con pastos verdes y bebida de agua purificada. El olfato habla también del discernimiento, pero también habla del alimento. ¿Qué alimento estamos comiendo? Porque no comemos por los ojos, no comemos por las manos, no comemos por los oídos, pero parte de la comida entra por el olfato. Sí, Señor. Porque a usted le ponen un plato bien sabroso, huele a pescado, a churrasco, inmediatamente uno por aquí Apóstol, esas panaderías, cuando empiezan a hacer ese pan fresco, Dios mío bendito. Entonces el olfato nos dirige y nos alimenta. Yo tengo que por el olfato buscar el agua purificada, ¿cierto? Y el buen alimento. El olfato me guía a eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me llama mucho la atención porque a veces uno ve estos programas en la televisión de estos animales salvajes que ellos cogen y levantan su cabeza y empiezan a oler. Y saben, mire, hay un animal que se llama la hiena. Y la hiena puede oler un cadáver a 3 kilómetros por el olfato. Y se va y se va y se va y consigue su objetivo, ¿cierto? Sabe que muchas veces la oveja ha perdido el olfato, por eso el pastor tiene que echarle aceite, escúcheme bien, en la nariz para que no le entren las moscas, porque no discierne cuál es el alimento. Reciben del uno, reciben del otro, que reciben de aquel, que no sé qué, que no sé cuántas, y están confundidos y andan conforme, ¿cierto? Y evalúan al ministro conforme lo que oyen de otros, porque no tiene usted, dice, ese discernimiento, el oler la comida fresca. Entonces es muy interesante porque por nuestra nariz entra el aliento. Ahí dice que cuando el Señor sopló aliento de vida, no entró por los ojos, no entró por los oídos, entró por la nariz. Esos fueron los 7 espíritus de Dios que entraron por nuestra nariz. Nosotros debemos de cuidar, ¿cierto?, lo que nos enseña nuestro pastor, hacia dónde nos dirige, a corrientes de aguas frescas. Y muchas veces nosotros no obedecemos a los pastores. La Biblia dice, ¿obedecer a quién? A vuestros pastores. Sí, imitar ¿qué? Su testimonio, su conducta, lo habla Hebreos. Pero no hacemos eso.
Entonces, cuando honramos el ministerio apostólico, cuando honramos el ministerio profético, cuando honramos el ministerio evangelístico y cuando honramos el ministerio pastoral, ese hijo de Dios va a andar, va a vivir en una bendición plena, completa. ¿Por qué? Porque está bajo los principios, dirigido por lo que Dios puso en su iglesia. Dios puso en su iglesia esos 5 ministerios para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Pues eso es lo que dice la palabra Reina Valera, no sé si la otra cosa. Esos 5 ministerios edifican el cuerpo de Cristo, tienen una función para ministrarnos a nosotros. Y nosotros debemos dejar estar oliendo tanta carroña, tanta, ¿cómo se llama?, comida chatarra que hay por ahí, porque se nos fue. Mire que esta enfermedad que hay ahora, lo primero que se pierde es ¿qué? El olfato. Y en el pueblo de Dios hay mucho con el olfato perdido, no le huele a nada, ni huele a victoria, como dice. ¿A qué huele un guerrero? A victoria. Y muchas veces le pregunta a uno a la congregación, ¿a qué huele un guerrero? Yo no sé, puro sudor, porque no tiene discernimiento en lo espiritual, no ha sido dejado ministrar por el pastor. Apóstol, Efesios 5:2 dice, andad y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó en olor fragante. Y en Filipenses 4:18 dice, pero todo lo que hemos recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es muy curioso y es muy chévere cuando uno estudia el altar o cuando uno estudia el tabernáculo, porque el olor fragante no era pedido por Dios, pero el olor fragante Dios lo permitía en sus sacrificios como una ofrenda que se le podía hacer, y eran ciertas esencias aromáticas que se le echaba al sacrificio, y muchas veces a la vaca roja le echaban olor fragante para que ese olor, cuando se quemara en el altar, oliera, todo el mundo oliera esa ricura que el Señor le podía recibir, y él la recibía. Entonces el olor fragante, apóstol, es muy importante porque el pastor tiene la capacidad de discernir cuando una oveja huele a pornografía, cuando una oveja huele a maldad, no huele a oveja, a chisme, y ellos, ¿cómo estás, mi hermano? Muy bien, y se hacen la risita gorda, y Dios le ha dado ese olor, este muchacho no está bien. Entonces el pastor sabe cómo está la condición de su oveja, y Dios le permite enseñarle a las demás ovejas a oler, porque el pecado tiene un olor. bastante. Por eso ese sentido debe ser ejercitado para que olamos como olor fragante. Correcto, estamos en esa situación. Nos vamos para el último. Para el último, apóstol. 5. El ministerio de maestro nos ministra el gusto. El gusto. El gusto. Y el ministerio del maestro es el que abre el oído y te lleva a enamorarte de la buena palabra. Dice que la palabra es dulce como la miel, ¿cierto? Una cosa es leer la palabra, una cosa es estudiar la palabra, otra cosa es saber de la palabra, pero enamorarme de la palabra es algo profundo. Entonces el ministerio del maestro lo que hace es llevarme
a ese tipo de condición de que yo me enamore, y al enamorarme entro en unas profundidades que el Señor empieza a mostrarme, y esas profundidades me van a llevar a mí a un crecimiento espiritual y a un sobrenatural. Qué tremendo esto. Muchos han perdido el gusto. Muchos han perdido el gusto. O sea, ya no les sabía nada. Le perdieron, como se dice, el sabor. Otros dicen el swing. Otros dicen, cierto, que no me interesa porque no les sabe. Porque perdieron esa parte. No se dejan ministrar por el ministerio del maestro. El maestro te lleva a que escudriñes, a que profundices, a que te metas en las profundidades de la palabra y puedas ver las riquezas insondables que habla la Escritura, y uno se deleita y quiere saber más y más, y clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cada día la persona enamorada de la palabra, pero ¿qué encuentra uno? Que la Escritura la dejan en las bancas, la botaron, no la cargan, no la leen, están empolvadas porque no hay un enamoramiento de la Escritura que los lleva a esas profundidades el maestro. Entonces, mire, el apóstol ministra, el profeta ministra, el evangelista ministra, el pastor ministra y el maestro ministra. Los 5 sentidos, las 5 puertas que tenemos para el alma, las ministra. Dios hizo todo completo para que el hombre, para que usted y yo fuéramos educados y permaneciéramos en ese carril de la verdad, ¿cierto? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros nos dejamos ministrar de esa manera, estamos andando por el camino que Él anda. Vemos como Él ve, oímos como Él oye, hablamos como Él habló, sentimos como Él sintió. Entonces, todo esto, el adversario lo ha atacado, lo ha desestimado, lo ha arruinado, para que tú y yo no entendamos esta parte tan especial. Julián. Apóstol, hay algo tremendo porque Daniel dice que no se contaminó con la comida Correcto. del rey. Correcto. Y cuando uno hace una exhaustiva investigación, el rey les ponía un banquete tremendo, pero antes de comer les hablaba. Él dice que no se contaminó con esa comida literal que ponía el rey, sino que también con esa comida auditiva que hoy en día Babilonia, apóstol, quiere meterle a la juventud. Me da tristeza saber que muchos cristianos prefieren verse una conferencia de un motivador coaching en negocios que estar escuchando la palabra, porque les va muy bonito. Y como yo le decía a usted, apóstol, que cuando no estoy en contra de los coaching, los respeto, los admiro, pero uno de los primeros puntos es que adula al yo, y un maestro forma ese deleite de Cristo en cada uno. Y mire por acá en Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo a la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Y hablando de deleites, uno de los deleites es el gusto, comer, el gustar. Y el pecado trae deleite. Tiene un gusto, pero que hace daño. Un gusto que hace daño. O sea, apóstol, es tremendo porque quería compartir eso de esta parte del gusto. Muy bien. Y fuera de eso, apóstol, dice que en el cielo vamos a comer con el Padre, con el Señor. A veces dejamos de comer el pan de los ángeles por comer, cierto, las algarrobas de los cerdos. Mis amados, en cuanto a esto que me pidieron muchas veces,
me hablaron y me dijeron, ¿cuándo vas a hablar de eso que prometiste? Muy importante. Hoy hemos cumplido esa tarea. Si usted no se conectó, si mañana le dicen, ay, que habló, no sé si en la página de restauración queda en YouTube queda la enseñanza para que la vea, ¿cierto? Y pues como dicen, se la perdió. Pero bueno, pero hay mucho que hablar, o sea, nosotros hemos tocado apenas unos tópicos, algo por encima, porque la idea es que podíamos hacer 5 programas con cada uno de ellos. Cómo ministra el ministerio apostólico la visión, y podíamos desarrollar a profundidad esa parte. Entonces nos demoraríamos un poco más, pero la idea fue dar unos tips para que usted tome esta parte y la aplique. Yo declaro sobre tu vida que los ministerios tú los vas a coger con respeto y que vas a permitir que esos ministerios ministren tus sentidos. No vas a volver a despreciar ningún ministerio, ni a hablar de un ministerio. No vas a menospreciar ningún ministerio, porque no fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a ser perfeccionado. Él lo constituyó para perfeccionar a los santos. Oiga, perfeccionar. Cuando yo no acepto, no recibo esto, no me estoy perfeccionando. Puede que esté creciendo, pero no se está perfeccionando. Entonces vamos a pedirle al pastor Julián que ore para que nos despidamos, agradeciéndole a Dios primeramente, y esperamos que esta palabra no solamente quede inscrita en su corazón, sino tallada en su mente, que la recuerde a diario, y cada vez que se presente una oportunidad, usted pueda recordar que el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro le ministran las 5 puertas del alma, que son los sentidos. Padre, te damos gracias y te bendecimos por esta noche, decretando que esta palabra es una palabra de vida. Amén. Para todos nosotros, y que ha de, Señor, lo sembrado ha de dar fruto. Amén. Bendecimos a cada uno, a los siervos, a los fieles de esta casa, a los que siembran, ofrendan, diezman. Señor, síguelos bendiciendo, y decretamos, Señor, que tu gracia, tu poder siga sobre cada uno de nosotros. En paz nos acostamos, Dios, hoy, y así mismo dormimos, porque solo tu Jehová nos hace vivir confiado en el nombre de Jesús. Gracia y paz para todos. Les amamos a todos ustedes. Dios les bendiga. Bendiciones, gracia y paz. Chao.